Hola chicos, bienvenidos a su última clase o penúltima clase de este semestre. No, aún no estoy segura si vayamos a ver algún otro tema o si vayamos a hacer alguna retroalimentación de algo que no haya quedado claro. Por ahí hice un video, de hecho, con esta misma ropa para que lo identifiquen, acerca de una muy buena regañada que por ahí tuve que darles porque estoy notando ciertas cosas extrañas acerca de que no están poniendo mucha atención a los videos o quizá les están restando importancia. Ok, pero bueno, ya en ese video lo verán. Yo les paso el link o si no, ya lo vieron, porque no sé si esto sea antes o después, o o ustedes mismos lo encontraron o no lo sé. Bueno, vamos a ver un tema rapidísimo que se llama, son varias cosas. Son ceras, colados dentales, aleaciones, abrasivos, porcelanas dentales. Ese tema quiero abordarlo así rapidito y de manera muy express, porque nosotros como odontólogos, a menos que vayamos a dedicarnos exclusivamente a la prótesis, no tenemos demasiado contacto con el proceso de elaboración técnica de algunas cosas como lo son, por ejemplo, las porcelanas, o con el proceso de colado y algunas ceras que no son tanto de nuestra competencia como profesionales clínicos. Entonces, vámonos rápido, simplemente como algo que ustedes deben de conocer, ¿sí? Entonces, esta presentación está en un formato de esos que no puedo usar mi controlito, el control remoto para el presentador, así que voy a estar aquí moviéndole con mi mouse. Bien, ceras dentales. Creo que ya lo vieron en primer semestre, sin embargo vamos a rescatarlo rápidamente. Es una mezcla de diferentes ceras que tienen propiedades termoplásticas y cuya composición determina su utilidad para su uso terminado, es decir, la capacidad que tienen de dureza, de pegajosidad, de la termoplasticidad, es decir, que con qué cantidad de calor se hacen más rápido líquidas o más moldeables va a ser determinada por lo que nosotros lo necesitemos. Dependiendo de la necesidad, son Nunca aprendí a dejar de ser tartamuda por más que hablo. Depende, entonces esas van a ser las características que necesitamos para la cera. A su vez, son poliésteres de ácidos y alcoholes formados por cadenas hidrocarbonadas. Las ceras dentales están constituidas por ceras naturales, pueden ser sintéticas, puede ser goma, puede ser grasa, ácidos grasos, aceites, resinas naturales, sintéticas, pigmentos, hay de muchos tipos. Entonces, cada cera, dependiendo de lo que le necesitamos, va a tener sus propias cualidades. Según la norma, se clasifican en dos tipos de acuerdo con la técnica de uso. Va a ser la tipo 1, que es el método directo, o sea, directo en la boca del paciente. Un ejemplo que se me ocurre es la cera rosa para tomar, por ejemplo, un registro de mordida. Ustedes ya conocen la cera rosa, vienen por lo general en láminas que son muy fáciles de hacer blanditas, simplemente con el calor de las manos uno puede un poco friccionarlas y ya quedan lo suficientemente suaves para que luego dentro del paciente él abra la boca, la muerde y se quede un registro de mordida en esa cera. Entonces es la que de pronto se me ocurre un poco más de uso más cotidiano dentro del paciente. Y las tipo 2 que son de método indirecto, o sea, sobre el modelo de yeso, ya obtenido previamente con una impresión ya sea de alginato o de silicón, obtenemos un modelo de yeso y sobre eso vamos a usar las ceras, que yo creo que es la mayoría de las ceras se usan de modo indirecto, es decir, serán de tipo 2. Clasificación por uso. Tiene aquí para patrones, para procesado y para impresiones. Viene esta tabla aquí con estas tres. Para patrones, incrustaciones, coronas, puentes, colados, bases metálicas, para bases, placas de acrílico, para procesado, encajonados, caray, ya no le entiendo esta tabla. Bueno, no sé por qué dice utilidad, adhesiva, otras. Para impresiones correctoras, para registros de mordida, como el que les platicaba, que esa es una manera directa de utilizarlas. La mayoría de estas son de tipo indirecto. Por ejemplo, los encajonados los hacemos cuando nosotros estamos trabajando con la impresión. Si nosotros estamos, por ejemplo, vaciando una impresión en yeso, podemos encajonarla para que tenga una base más sólida, ese modelo que nos va a dar como resultado esa impresión.
Incrustaciones, coronas, puentes, todo esto lo va a utilizar el técnico dental. Los colados para bases metálicas, es decir, el metal que lleva por dentro las coronas, por ejemplo, o algunas incrustaciones que son totalmente metálicas o coronas totalmente metálicas, se necesita primero hacerlas en cera. Para bases, placas de acrílico, eso en gerontogeriatría por lo general, o prótesis total o parcial. Registros de mordida, correctoras. Ok. Entonces, adhesivas también existen, esos son de modo indirecto. La cera que tienen ustedes en sus dientes de acrílico del tipodonto ese rosita, por abajo tiene un tipo de cera que se llama cera pegajosa. Esa cera es especial para unir una cosa con otra temporalmente, como puede ser el diente de acrílico con el tipodonto en el alvéolo. Esa cera pegajosa pues también es de utilidad extraoral. Esa no, pues no la vamos a utilizar mucho dentro de la boca, a menos que a veces querramos hacer un tipo de truco, por así decirlo, o alguna maña. Podemos utilizar alguna de estas ceras para otros usos. Muy bien, ceras para patrones. Son las ceras que se utilizan para fabricar incrustaciones, coronas, puentes. Contienen fundamentalmente parafina, como las velas, cera microcristalina, cerecina, carnauba, candelilla y cera de abeja. Entonces, estas son aquí, por ejemplo, estamos viendo un modelado. Estas para después crear un patrón que nos haga una corona. Ceras coladas se utilizan para fabricar el bastidor metálico de las dentaduras parciales removibles, estructuras similares, y se presenta en láminas. Esta también, la cera rosa, lo utilizamos para hacer, estas no son las ceras coladas, aquí viene ceras coladas, pero esta es una cera rosa que utilizamos por lo general para hacer registros de mordidas, entre otras muchas utilidades que les podemos dar, tanto intraorales como extraorales. También sirve para métodos extraorales, por ejemplo, para hacer espacio entre una restauración y otra. Bueno, bien, entre una cosa y otra. Vamos a hacer, por ejemplo, una cucharilla extraoral. Una cucharilla individual, perdón. No sé si ustedes las conozcan, pero existen las cucharillas ya, las metálicas o las plásticas con las cuales vamos a tomar impresiones. Podemos hacer cucharillas individuales para cuando un paciente tiene una especial conformación en su boca que necesite que le adaptemos una personalizada. Estas ceras, la cera rosa nos va a servir para configurar esa cucharilla. No sé si ya lo hayan hecho en el laboratorio, pero tarde o temprano lo van a hacer. Y si no lo hacen dentro de los próximos siguientes semestres, en octavo semestre van a realizar una cucharilla individual y van a necesitar esta cera. Es para hacer un espacio entre el acrílico y las capas que vayamos poniendo, de modo que nos quede un grosor determinado nuestra cucharilla individual. Entonces sirve intraoralmente y extraoralmente. Esa cucharilla la vamos a hacer lógicamente con un modelo que ya hayamos tomado anteriormente. Muy bien. Cera para placa base. Creo que sí, son estos, les llamamos rodillos, y esto nos va a servir para determinar la dimensión vertical de un paciente. La dimensión vertical es el espacio que hay entre el maxilar superior y el inferior, como cuando nosotros mordemos, la distancia que hay desde el borde de la encía mía, por ejemplo, en este caso, hasta donde termina la encía inferior de mi mandíbula. Todo ese espacio que ocupan mis dos arcadas juntas en máxima oclusión se llama dimensión vertical. Entonces, cuando un paciente no tiene ningún diente, necesitamos de estos rodillos, o tiene parcialmente su dentadura, tiene algunos dientes, necesitamos de estos rodillos para saber qué tanto va a morder. Si ustedes se han fijado, los adultos mayores que ya no tienen ningún diente tienen esa dimensión vertical, o sea, el tercio inferior de la cara disminuido porque les faltan los dientes. Entonces, eso va a ser la función de crear ese espacio como si estuvieran ahí los dientes, midiendo también ciertas otras cosas, que el paciente no tenga que esforzarse para cerrar la boca, es decir, que la borla del mentón no se vea contracturada, y que no tenga incompetencia labial, como por ejemplo que quede así, con la boca medio abierta, porque no puede cerrarlo debido a la altura del rodillo. Entonces, sirven para estas cosas, pero ya son temas mucho más especializados. Ahorita nada más concéntrense en saber que esos son los rodillos de cera que nos sirven para hacer dimensión vertical en placas base, ya sea de prótesis parcial removible o prótesis total. Cera para encajonar. Muy bien. Se usa para fabricar modelos de encayuelos, cemento o piedra a partir de una impresión de cada edéntula.
Tiene consistencia blanda y temperatura ambiente, se manipula sin romperse. Como les comentaba, el encajonado se trabaja también sobre el modelo de yeso. Ya una vez habiendo tomado la impresión, vamos a utilizarla para hacer una especie de barrera, como una barda alrededor de nuestra impresión, y eso se va a llenar de yeso, de modo que tenga una base sólida que nosotros necesitaremos para diferentes funciones. Entonces, todavía yo creo que les falta un rato para utilizar todo esto. Entonces, siempre he creído que materiales dentales no debería estar en este semestre porque hay cosas que faltan de saber para poder realmente entender su utilidad. Pero bueno. Cera de montaje contiene una mezcla de ceras y resinas, se vuelve pegajoso al fundirse y al adherirse profundamente a las superficies a las que se aplican. La temperatura es dura y quebradiza y se vende en tiras finas. Esta tiene un poquito más de contenidos resinosos que la hacen como si fuera un dulce, como las paletas esas se llaman Voodoo Pop, que cuando las estás chupando se vuelven plásticas y se pueden estirar, pero si están completamente secas se quiebran porque funcionan algo así como un vidrio, ¿ok? No son como las otras ceras que puedes moldear cuando están a temperatura ambiente. Estas más bien se vuelven como con consistencia de plástico. Cera correctora se utiliza para revestir una impresión original y que no entre en contacto ni que registre los tejidos blandos. Eso es para crear también un espacio y estas se utilizan intraoralmente. Tiene una fluidez del 100 al 37, del 100% a 37 grados, por lo que lo deforma al extraerse de la boca. Quiere decir que si la temperatura corporal normal de una persona oscila entre 36.6 grados y 37, entonces con ese calor es suficiente para deformar este tipo de cera. Cera para registrar mordidas. Contiene cera de abeja, ceras hidrocarbonadas como parafina y ceresina. Su fluidez varía entre 37 grados y 2.5 al 22%, lo que quiere decir es que se puede deformar también fácilmente. La cera para tomar registros de mordida nos sirve si el paciente tiene muchos dientes. Perdón por lo de la axila. Si el paciente tiene muchos dientes, porque tenemos muchos en cuáles basarnos, pero si su paciente tiene muy poquitos dientes, yo les recomiendo mejor que utilicen un silicón especial para registro de mordida, porque como la cera se modifica con muy poco calor, entonces toma usted su registro de mordida y luego va a manipularlo y llevarlo de cierto lugar a otro. En ese transcurso del movimiento se puede deformar y entonces ya el registro de mordida le va a quedar un poco chueco o no tan fidedigno. Entonces, eso es en caso de que nuestro paciente tenga una mordida muy fácil de predecir. Hay algunos que muerden de una manera increíblemente complicada en la que necesitamos varias tomas incluso de impresiones de toma de impresiones, de materiales para toma de registros de mordida diferentes. Necesitamos a veces de masilla dura o media, de silicón ligero, de uno especial para toma de mordida, de varios, porque el paciente, de verdad existen esos pacientes que cada vez que cierran de una manera diferente. Entonces, no siempre la cera va a ser nuestro mejor aliado en caso de que necesitemos una prótesis muy, muy concisa, muy perfecta. Bien, vamos con el colado dental. El colado dental es una de las cosas en las que menos quisiera ahondar porque siento que de aquí a que ustedes puedan convivir con este tipo de procedimiento, ya se les va a haber olvidado. O sea, esto no es algo que yo diga que ustedes tienen una menor capacidad para retener esta información, sino que es normal que lo que no usamos se nos olvide. Todo aquello que yo aprendí, por ejemplo, de física o de cálculo diferencial o integral en la preparatoria, ya no me acuerdo porque nunca más lo volví a usar. Entonces es normal, no se preocupen. No traten ahorita de esforzarse demasiado en entenderlo porque falta un buen rato para que lo vayan a utilizar. Entonces me conformo con que simplemente sepan que esto existe. Es un procedimiento por el cual una aleación en estado líquido, es decir, un conjunto de metales en estado líquido, ocupa un molde predeterminado en cera. Es decir, se va a hacer una forma en cera, esa cera se va a derretir y esos metales que se encuentran líquidos van a entrar en donde estaba ese molde de cera y van a hacer la misma forma que el molde de cera tenía. O sea que vamos a intercambiar, no sé, si nosotros tenemos
perdón, tenemos una vela de cera. Esto se queda formado, no sé, yo la pongo en un yeso y el yeso no se puede derretir, pero la cera sí. La pongo en un yeso, se queda la forma de mi vela, pero se derrite la cera y luego esos metales fundidos llegan al yeso y ocupan la forma que dejó mi vela, que ya no existe porque se derritió. Eso básicamente y en resumidas cuentas es un colado dental. Dice, este paso permite la obtención de una corona metálica de estructura fina y no nada más de una corona, también de una incrustación, etc. Y exenta de porosidades debido al impulso de la fuerza centrífuga mantenida durante la solidificación del metal. ¿Cómo voy a hacer que mi forma se salga la cera derretida y entren los metales ahí adentro? Para que se salga la cera, primero necesito que esté derretida. Entonces va a haber una gran cantidad de calor en ese aparato. Una gran cantidad de calor que no afecte al yeso que va a contener mi vela, en este caso una vela, imaginen que es una corona, que no afecte el yeso que va a contener mi vela, pero que sí se derrita la cera. La fuerza centrífuga, es decir, que va a estar girando, va a hacer que la cera se salga del molde y solo me quede el puro yeso con la forma de la vela. Y luego con la fuerza centrífuga también esos metales derretidos por ese mismo calor que vamos a tener en ese aparato van a entrar en la forma que dejó la vela y van a hacer esa nueva figura en metal. Esto imagínenselo, se los explico con una vela, pero imagínenselo con alguna corona o una incrustación. Aleaciones para colados dentales. Ok, esto significa de qué metales nosotros vamos a hacer esas coronas, esas incrustaciones, esos postes, endopostes, etcétera. ¿Qué es lo que vamos a utilizar? Una aleación es una solución sólida de dos o más metales, como lo comentábamos en las amalgamas. Para colados dentales se forman con dos o tres, incluso más. Tradicionalmente, hasta la década de los 60, las aleaciones eran a base de oro, pero el oro es muy conductor de la electricidad y aparte es muy costoso. Entonces, si un metal conduce mucha electricidad dentro de la boca, pudiera haber corrientes galvánicas, lo mismo que o choques galvánicos, lo que mencionábamos en la presentación de amalgamas. Además de que está muy caro. Entonces, ya se está dejando un poco el uso del oro. Dice aquí que por ser el metal más noble que se encontraba y aparte el oro es súper maleable, puedes hacer láminas de oro súper delgaditas y de un montón de formas, es por eso que la joyería funciona también con el oro, mucho más que con la plata, pero lamentablemente su costo actualmente lo hace inaccesible en muchos casos. Por lo que actualmente existe una gran variedad de aleaciones que se usan con el mismo fin que aquellas a base de oro. ¿Cuáles son estas? Bueno, se denominan metales nobles aquellas que contienen oro, plata, paladio o palatino y metales base aquellos que se componen de cobalto, cromo y níquel. Estas últimas son un poquito más utilizadas en la odontología general cuando van a utilizar una base metálica antes de poner una porcelana, es decir, una corona metal porcelana. Esos metales son un poquito más utilizados. Dice, nobles de oro, oro, cobre, plata y paladio, nobles de plata, plata y paladio, nobles de paladio, paladio, plata, a base de cobalto, cobalto, cromo y a base de níquel, níquel, cromo. Estos últimos siendo los más utilizados en la actualidad. Otro metal que no tiene nada que ver con esto, pero que sin embargo nos da muchas características buenas del metal, como por ejemplo el hecho de que puede ser muy delgado y muy resistente, es la zirconia. La zirconia es un metal que tiene esa característica y además es muy duro y muy resistente. Y otra característica es que es de un color bastante útil para la odontología. Existen dos normas que agrupan las aleaciones para su uso dental, la número 5 y la 14. Según la norma número 5 de la ADA, las aleaciones para colados dentales se clasifican por su dureza en 4 tipos. El tipo número 1, blando, se utiliza para restauraciones sujetas a muy baja presión, como son algunas incrustaciones pequeñas, aleaciones nobles de oro, pero les digo que el oro, ya en estos tiempos, ¿quién trae algo de oro? Para empezar, se ve bien naco el oro por ser amarillo, aunque el que amarillo se viste en su belleza confía.
Tipo 2 medianos se utilizan en restauraciones sujetas a tensión moderada como incrustaciones o sobreincrustaciones, es decir, estos que van en oclusal, en donde tiene que soportar más fuerzas masticatorias. En esto se utilizan aleaciones nobles de oro y de plata, pero les digo, no es lo más común. Tipo 3 duro es común en restauraciones sujetas a alta tensión, como las sobreincrustaciones, coronas y prótesis fijas cortas, aleaciones nobles de oro, nobles de plata y nobles de paladio. Y número 4, extra duro, es el más apropiado para restauraciones finas de secciones cortas y sujetas a alta tensión, o sea, aquellas que reciben altas cargas. Nosotros por lo general siempre tenemos que tener en cuenta las cargas masticatorias de la boca, porque en casi todos lados, excepto a lo mejor en las superficies vestibulares, de dientes anteriores, va a haber algún tipo de carga oclusal. Entonces siempre tenemos que pensar en la dureza de los materiales para poder nosotros hacer restauraciones bastante duraderas. Vamos ahora rápido con los abrasivos dentales, que este sí es algo que les compete un poquito más a ustedes porque lo van a utilizar ustedes en sus manos y más directamente. Son materiales utilizados para desgastar por fricción superficies ásperas. Los abrasivos son una sustancia dura empleada para acabar, afilar o pulir una superficie menos dura, y siempre las más duras abrasionan las más blandas. Entonces tenemos que pensar qué es lo que queremos pulir, de qué está hecho, para nosotros elegir un material un poco más duro para poder nosotros erosionar, pulir o afilar esa superficie. Si por ejemplo estamos hablando de un diente y nosotros queremos cortar ese diente, necesitamos una dureza mayor o equivalente a la dureza de, por ejemplo, del esmalte para poder lograr esta función que sería cortar el diente. Es por eso que las fresas de diamante son útiles en este sentido, debido a que la dureza del esmalte es muy alta. ¿Ok? De hecho es el tejido más duro del cuerpo, entonces necesitamos algo que sea tan duro como ese material, o incluso si se pudiera pues más. Aquí dice, siempre las más duras abrasionan las más blandas. En el caso de que ustedes quieran pulir algo un poquito más blandito, como lo puede ser un acrílico, le quieren sacar brillo, no necesitan de un diamante porque entonces se lo van a llevar completamente. En cuanto pongan un fresón o una fresa de diamante sobre el acrílico, le van a hacer un hoyo porque se desgasta muy fácilmente. Entonces, de eso se tratan los abrasivos. Aquí vienen varios procesos, viene una diferenciación en lo que significa cada cosa. Por ejemplo, vamos a tener lo que es el tallado. Se refiere al uso de un instrumento cortante que actúa mediante cuchillas. Entonces, esto van a ser fresones que tengan cuchillas de corte para poder tallar. Abrasión se refiere al uso de polvos más duros que el sustrato, es decir, estas fresones o estas fresas van a tener o estas sustancias van a ser polvos que sean como los que tienen las limas. Si se han fijado, las limas de uñas no tienen pues cuchillas ni no tienen un corte, sino que van a abrasionar dependiendo de qué tan grueso esté ese granito que tienen las limas o el polvo que se les haya añadido. Bruñido es una técnica para mejorar la restauración de amalgama. Enseguida se bruñe con presión la restauración con un bruñidor 29 o 33, moviéndolo desde el centro de la restauración hacia el diente. Esto es prácticamente para darle un poquito de brillo y forma a la amalgama. El bruñidor no es tanto así como una sustancia, como un polvo o como unas cuchillas. El bruñidor es un instrumento en forma de bola que nos sirve para nosotros tallar la restauración con fuerza en contra del bruñidor. Entonces eso lo que va a hacer es que se aplaste y se alice, pero en realidad no estamos removiendo nada. No estamos, por ejemplo, cuando limamos sale un polvito de uña. En este caso, al bruñir, no estamos quitándole nada a la amalgama, simplemente le estamos compactando y alisando. Y el pulido es el proceso determinado más depurado que produce desgastes finos y deja las superficies sin grietas visibles. Esto también lo podemos poner de ejemplo, por ejemplo, con una lima que tenga un grano bien delgadititito que apenas nosotros pasemos por una uña. Yo creo que esta clase viene siendo para mujeres porque no sé si ustedes como hombres se limen las uñas, no lo sé. Ustedes me entienden, cuando una lima tiene un granito demasiado fino, o incluso es casi un hule que no se nota la diferencia entre el grano, pasamos por la uña y en vez de removerla, de que salga un polvo, va a empezar a adquirir brillo.
Entonces de esto se trata el pulido, porque el granito o el material del que está hecho esa lima va a ser muy, 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 muy finito, por lo que no va a remover casi nada o nula sustancia que se encuentre en nuestro material. O por ejemplo, cuando queremos pulir una resina, va a ser con un material muy, muy delgadito, porque no necesitamos que quede rayada. Si nosotros lo hiciéramos con un material grueso, con un grano grueso, dejaría ese grano rayas en nuestra restauración de resina. En todos estos procesos existen factores que favorecen su ejecución, y estos son la dureza del polvo abrasivo, la forma y el tamaño, la velocidad de choque, uso de lubricantes y refrigerantes. Pues, si nosotros queremos cortar algo, probablemente la velocidad sea uno de los factores más importantes en este sentido. Si nosotros queremos cortar un diente, necesitamos, por ejemplo, un grano suficiente para que nos pueda ese grano contra lo que es el esmalte, y necesitaríamos de una velocidad adecuada para que ese grano tenga la capacidad de cortar el esmalte. Entonces la velocidad en este caso sería la pieza de alta velocidad, que son más de 300.000 revoluciones por minuto. Entonces necesitamos también saber a qué velocidad necesitamos dependiendo de lo que queramos hacer. Casi todo lo que vayamos a pulir lo vamos a hacer con la pieza de baja velocidad. No necesitamos tanta velocidad porque no estamos cortando nada, simplemente con un polvito fino o con un material fino, con una sustancia fina, estamos tratando de alisar una superficie un poco menos dura que el material con el que estamos puliendo. Ok, muy bien. Entonces ahora, mira, aquí vamos a ver unos ejemplos de cómo es que pueden venir estos objetos, estos instrumentos con los que vamos a pulir, cortar, bruñir, etcétera. Por ejemplo, aquí están unos discos, que estos nos van a servir muy bien como discos de corte. Aquí vienen algunas fresas que sirven para pulir. El orden en el que vamos a utilizar estas fresas para pulir siempre va a ser del más grueso al más fino. Si nosotros queremos pulir, por ejemplo, una resina, cada marca tendrá el orden de colores. Estas vienen por lo general en colores para que nosotros identifiquemos cuál va primero, cuál va después, pero cada marca nos pone, por ejemplo, la verde como la más gruesa, y luego la rosa como la media, y luego la blanca como la más finita. Las marcas tienen diferentes colores para identificar el grosor de su grano, y por lo general, si nosotros compramos un kit donde ya vengan todas estas fresas, vienen en el orden en el que nosotros lo vamos a usar, siempre del más grueso al más fino. En odontología se manejan diferentes presentaciones de los abrasivos, a saber, son polvos gruesos y finos, puntas, ruedas, discos, fresas, pastas, discos y tiras, bloques. No sé si ustedes ya pulieron algún provisional, pero para esto necesitaron una pasta que se llama Blanco España, que ese también sirve para pulir, pero viene una presentación como de un rodete como el papel del baño, pero relleno de esta pasta, que es entre polvo y pasta, que se llama Blanco España y que tiene la propiedad de ser eterno, dicen por ahí las malas lenguas. Aquí vienen otras presentaciones. Tenemos, fresas, le digo perdón a la tele. Fresas de polvo de diamante, fresas de carburo. Estas generalmente cortan, las de fresas de diamante desgastan, pero ambas tienen la capacidad de provocar una cavidad en un diente. Discos de carburo, esto lo podemos utilizar tanto en boca, pero con un cuidado extremo y en situaciones también muy específicas. Por lo general, estos son de uso extraoral en el laboratorio para cortar algún acrílico, algún acetato, etc. Polvos con polvo fino para pulir alguna superficie también extra o intraoralmente. Piedras montadas. Las piedras montadas significa que está una piedra como la de Arkansas o piedras rosas con alguna forma como esta, que es cilíndrica, o esta troncocónica, en un vástago adecuado para la pieza de baja. Entonces estas se van a llamar piedras montadas. Aquí tenemos ruedas de piedra de Arkansas y hule con abrasivo. También tenemos hules, sobre todo para pulir los acrílicos y las resinas. Puntas de piedra con hules abrasivos. Estas también las vamos a tener para los laboratorios en los que se necesitan pulir porcelanas, por ejemplo.
Piedra de Arkansas, esta viene en forma de cuadro. Polvo para piedra pómez. La piedra pómez nos va a servir para la limpieza muy bien, para unas profilaxis, para otros tipos de limpiados específicos. Polvos finos de sílice u óxidos de aluminio, zinc, etcétera. Estos polvos nos sirven también para recuperar algo de fricción. Por ejemplo, pudiera ser en el arenado de un bracket. Cuando vamos a nosotros a cementar un bracket, necesitamos que esté rugoso por la parte que va hacia vestibular de los dientes, y eso se puede lograr arenándolo con polvos finos. Aquí viene el silicio, óxido de aluminio, zinc o etcétera. Muy bien, también sirven estos polvos, también muy, creo que es algo no muy novedoso, pero que sí que últimamente lo he estado viendo más recientemente en estos tiempos. El hecho de hacer cavidades o profilaxis también con polvos. Luego les enseño un video sobre eso. Es un seminario que dieron vía online. Y creo que hay muchos otros. Pasta de pulido blando y abrillantado. Mira, aquí está de ejemplo el blanco España para pulir y abrillantar superficies como lo son el acrílico. Y pasta de pulido duro y abrillantado, que es el trípoli. Muy bien, aquí están entonces bastantes ejemplos. Vamos ahora rápidamente a las porcelanas dentales. Son productos cerámicos utilizados para la fabricación de dientes artificiales, coronas, carillas, incrustaciones y puentes fijos. Son estructuras no metálicas y son inorgánicos. Contienen principalmente compuestos de oxígeno con uno o más elementos metálicos o semimetálicos, como son el aluminio, el calcio, el litio, magnesio, fósforo, potasio, silicio, sodio, titanio y circonio. El circonio pues es un metal. Se obtienen por la acción del calor y cuya estructura final es el parcial o totalmente cristalina, y este sería más o menos el resultado esperado de las porcelanas, que imitarán completamente el color del diente y que fueran lo más estéticamente posibles, ¿verdad? Que fueran lo más estéticas posibles. De acuerdo con su uso final, las porcelanas dentales se regulan por dos normas, la 52 y la 69 de la ADA. La primera corresponde a los dientes de porcelana prefabricados utilizados en la confección de prótesis removibles parciales y totales, y la 69 regula las porcelanas que se usan en las restauraciones fijas con este material. Ok, aquí vemos un poquito la clasificación de la norma. La tipo 1 es la que se suministra en forma de polvo, y la tipo 2 son las demás formas de cerámica dental. Estas pueden ser en pasta o líquidas o etcétera. Muy bien. Se pueden considerar 4 grupos de porcelana dental de acuerdo a su temperatura de fusión. La alta funcionará a 1300 grados centígrados, la fusión media de 1101 a 1300, baja 850 a 1100 grados centígrados y ultra baja de menos de 850 grados centígrados. Esto para poderlas fundir o trabajar en hornos especiales que tienen los técnicos dentales. Requisitos físicos y estéticos: debe ser resistente a la abrasión, no debe pigmentarse y debe ser estético cromáticamente. Entonces, por lo general, la finalidad más importante de las porcelanas es la estética y la resistencia. Es el material con el que se puede lograr la mejor caracterización de los colores, tonos, formas y manchas, porque porcelanas hay muchísimas y esas son bastante estéticas. Incluso si nosotros queremos hacer una restauración estética de otro material, por ejemplo de circonio, se puede hacer un núcleo que sea de circonio y al frente, alrededor o por fuera de este circonio poner maquillarlo con una porcelana, porque la porcelana es más estética y es más parecida al esmalte dental. Entonces incluso se puede hacer una configuración de varios colores, o se debe más bien hacer de varios colores de porcelana, que se llama una estratificación, es decir, que van imitando el color de la dentina, luego la del esmalte, y va del tercio cervical hasta el tercio incisal, que es un poco más translúcido, y el tercio gingival un poquito más amarillito, más oscuro, más opaco. Entonces, todo esto nos vamos a poderlo obtener con las porcelanas. Muy bien, aquí nos dejan la bibliografía, y pues sería el libro de materiales dentales de Barceló. Y eso sería todo por el video de hoy. Esto nada más sería como una especie de conozcan que esto es lo que existe dentro de la odontología. Sin embargo, a través de toda su carrera van a ampliar muchas de estas cosas y se van a ir dando cuenta
de lo que es. Yo insisto en que necesitamos utilizarlo, tomarlo con las manos y trabajarlo para entenderlo. Entonces, sí, una parte muy importante es la teoría, pero el hecho de... Es como el papalote, el Museo del Niño, que no sé si exista todavía, pero en la que te permitían tocar todo y jugar con todo porque es la forma más bonita y la forma que más se queda en tu mente para aprender. ¿Ok? Entonces, los veo pronto, si es que todavía nos queda algún tema y si no, muchas gracias.